Es gratis, hoy es gratis la entrada. No, ¿cuál gratis? ¿Qué? ¿A qué te refieres? La introducción. México, el árbol de los mil frutos. Este programa previo a una fecha muy importante en la vida de todos. El Día del Amor y la Amistad. Que abunde el amor y que abunden las amistades. Es nuestro deseo. México, el árbol de los mil frutos. Porque apenas hubo una reforma con Morena en el 2020, donde por los médicos y psiquiatras específicamente hubo una reforma para que los psicólogos ya no atendieran clínicamente hasta que tuvieran la especialidad. Entonces, gracias a los Sí. médicos, pues yo ya no tengo chamba. Ah, ¿qué onda? ¿Qué ¿Cómo onda, estás? Gonzalo? Ya sabía que estabas ahí porque se oye el sonido de tus hijas. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Tienes que ser Encina, maestro en psicoterapia para dar orientación psicológica. No, apenas en el 2021, si no mal recuerdo. Fue despuesito eh, de la pandemia. ya son 5 años, ya tiene un tiempo. Porque antes sí atendía, pero a partir de eso ya no se puede. No, tienes No, que ser médico y médico. después especializarte en psicología. Y ya después ahí, si quieres ser bueno de los buenos, ya te metes algo de psicoterapia o neurología o cosas de ese tipo, ¿no? Pero tienes que ser médico general a fuerza. No, pues qué bueno por las personas, porque aquí, por ejemplo, en Facebook luego te ponen ahí de si tienes problemas familiares, de la escuela, de la pareja, o sea, son todólogos, ¿no? No, sigue habiendo clínicos y siguen muchos atendiendo a pesar de que son licenciados nada más. Les vale a muchos, ¿no? Fíjate que eso tiene que ver con una discusión que se dio hace años en que, bueno, la psicología, ¿qué tipo de conocimiento es? Estuvo un tiempo en humanidades y después no, que ya son científicos. Entonces hubo la propuesta de que se considerara más bien como dentro de las ciencias sociales. Y había una fuerte corriente, en Puebla hasta hubo trancazos, ¿eh? Ahí en el colegio, en la Facultad de Filosofía y Letras, más bien la escuela, Sí, porque la todavía no escuela. era facultad, este, con los conductistas. Los conductistas eran naturalistas, o sea, no, somos científicos, debemos formarnos como científicos, no como humanistas, esos son puros rollos. Y de ahí se vino la separación de psicología de la... Pues fue el pretexto incluso para políticamente quitarles el poder de la facultad, porque como era mayoría, los psicólogos siempre ganaban la dirección por el voto universal directo y secreto. Ujú. Entonces, como se dio esta discusión, que digo, hasta hubo trancazos. Es que es un desmadre. Mira, ahorita, bueno, por ejemplo, los que se quedaron en la etapa del psicoanálisis dan terapia con el psicoanálisis, pero eso no es terapia. O sea, no, de acuerdo a los últimos estudios, ni siquiera tendría que estar dentro de la ciencia. O sea, digamos que fue el precursor, gracias a Freud, estamos acá, bla, 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 bla. Pero es algo más como filosófico. Y aunque se dice que hay terapia psicodinámica, pero no hay hasta ahorita pruebas científicas de que funcione. Pero muchos siguen haciendo terapia, no nada más acá en México, sobre todo en Argentina, a Sí, en muchos partir, a lugares. partir del psicoanálisis, pero ya está demostrado que no funciona. Los conductistas, que casi casi salieron un poquito antes que los humanistas, incluso Carl Rogers vino aquí a morir casi casi, aquí creo que fue en Oaxaca. También hay un gran problema con los conductistas, porque aunque ellos en su momento se decían científicos, ya está demostrado que no lo son. Los humanistas también ya está demostrado que no lo son. Por eso la Carl Rogers, que había una universidad que ahora ya la consideran patito ahí por Analco,
se pasaron, se metieron en un montón de problemas. Entonces ya después de ahí ya vino la sistémica. Y de ahí ya salieron varias corrientes, que la Gestalt, que digamos que ya es una combinación entre lo psicodinámico y lo proyectivo, casi humanista, y ya salió después un montón de cosas que dices, no manches. Desde ahí es hasta una bronca en términos conceptuales. Por ejemplo, la corriente, incluso medicina, La medicina también durante mucho tiempo estaba dentro de las humanidades. Y ahora es una ciencia empírica, porque el cuerpo es algo material. La mente no es nada material, es un concepto que no tiene un referente material. El referente material es el cerebro. Entonces se puede estudiar, la mente no, se estudia el cerebro. Por eso la inteligencia artificial empezó a desarrollarse a partir de que se abandonó el concepto de mente, que es un concepto filosófico, sí, que planteaba el dualismo entre cuerpo y mente. No, aquí es cuerpo, y el cerebro es parte del cuerpo. Y de ahí viene la corriente sistémica de que pues, es todo un sistema, porque incluso recuerdo, se hablaba del sistema sensorial y neurológico, como si fueran dos sistemas. Hoy ya se sabe que es un solo sistema, que las neuronas no solamente están en el cerebro, sino en todo el cuerpo. Sí, todavía inclusive algunos defienden la idea de que las neuronas son las que hacen las cosas y como que omiten la parte física, hasta que ya después dijeron, no, pues hay neuronas que tienen que son tan largas de aquí hasta los pies. ¿Qué? Entonces ya se fue quitando, digamos, esa idea, y es donde la parte de la neurociencia comenzó, que es la combinación un poco entre la biología, la medicina, inclusive podría hablar de casi como dices, ¿no? Esta cuestión de ejercicios un poco por ahí tecnológicos, porque pues mucho de sus vestigios tiene que ver con esta cuestión tecnológica, en la que ya se ve de manera distinta la psicología, porque ya no es solamente el pensamiento, la conducta, las relaciones sociales, las percepciones, etc, sino ya están yéndose por cuestiones químicas, ¿no? En el que incluso los medicamentos psiquiátricos pues ya comienzan a cuestionarse cada vez aún más, y cómo es que, por ejemplo, lo que antes se creía que, y se defendía a muerte, muchos lo defendieron, porque decían que a partir de ahí hubo un boom de científicos, y que gracias, por ejemplo, ponen siempre de bandera al que encontró el genoma, sí, bueno, ¿cómo se llama? El RCP, el que inventó el RCP, porque todos los días estaba drogado con ay, se me fue las siglas, sí, es de DLC o de DSL. LSD. Ácido lisérgico. Imagínate. Entonces, dijeron que no, que muchos con estas drogas aportaron mucho a la ciencia. No, o sea, fue un desmán. Pero te digo, ahorita como que se están yendo más por la parte tecnológica, neurocientífica y médica, ¿no? Sí. Vamos a ver hasta dónde llega la psicología, porque ya no es, como dices, ¿no? Ya no es filosófica, ya no es conductual, ya no es humanista, ya no es relacional o sistémica, sino ya va por otros lares, ¿no? Se ve que se va como por la medicina homeopática. No, manches, tampoco. No. Bueno, es que tiene que ajustarse. Sí. Si se quiere jugar a hacer ciencia, pues ajustate. Fíjate que hay un problema, a mí me tocó, ahorita estaba tratando de hacer un artículo
de un curso que di el 2020. Entonces, preparé mi conferencia para abrir el curso y ahora lo descubrí y dije, ay, este rollo me lo eché en el 2020 y era con la pregunta de el conocimiento científico del conocimiento. O sea, la llamada ciencia cognitiva. Cuando la epistemología dejó de ser una parte de la filosofía para constituirse en una ciencia. O sea, el conocimiento científico del conocimiento humano. Y, bueno, esa es otra cosa. Entonces, y me acuerdo que, bueno, ahorita estoy recordando lo que escribí, eran 5, a ver si me acuerdo ahorita, 5 las grandes preguntas. Uno era en términos de la percepción. ¿Qué es la percepción? Porque el conocimiento es percepción. Aquí ya se toma partido por la postura materialista, ¿no? O sea, Platón, adiós, nos vemos, que te vaya bien. Entonces, más que racionalismo, es el empirismo el que está abajo de la investigación científica. No quiere decir que el racionalismo esté fuera, está dentro, pero como matemática, como lógica. Ya no como, digamos, postulados filosóficos. Una sorpresa fue apenas ahí, hace 2 o 3 años, que los cosmólogos y astrónomos ya quitaron de sus ecuaciones el concepto de tiempo, la variable t. ¿Se acuerdan la t minúscula? Sí. Estaba en la física, ya no existe. Porque el concepto tiempo es, dicen, metafísico y no, nos entorpece más la investigación que ayudar. Entonces ya la eliminaron. Y así el conocimiento como objeto de la epistemología, o sea, como objeto de la filosofía, va perdiendo espacio porque se está convirtiendo en ciencia y por eso es la inteligencia artificial. Y en términos decía Koyomani, es que hay neuronas tan largas que comienzan en la cabeza y terminan en el pie, no. Es todo un sistema de neuronas, por eso se llama sistema neurosensorial. Todo el sistema nervioso está lleno de neuronas, ¿no? Pero no es que es una neurona como liga, ¿no? Que está de principio, no, son sistemas. La mejor imagen que yo podría darles es el de un racimo de uvas. Y las uvas están distribuidas a lo largo de todo el cuerpo. En fin. Pero sí hay terminaciones nerviosas más... ¿Más sensibles? Digamos que hay un número mayor en ciertas partes del cuerpo que en otras, ¿no? Por ejemplo, en el cerebro. No, más que inclusive en el propio cerebro. Porque en el cerebro lo que cuenta son las combinaciones de química y electricidad que te dan, o sea, por eso es que todos los alucinógenos están dirigidos al cerebro. Por eso el fentanilo, como derivado artificial del opio, deja turulatos a la gente. Bueno, o sea, sí, no. Es que, a ver, aquí hay una gran discusión. Porque o sea, para que algo químico llegue directamente al cerebro es muy complicado. O sea, hay muchos sistemas, llamémoslo así, en analogía, de seguridad, que hacen que no llegue el químico como uno podría imaginarse. O sea, normalmente lo que hace es afectar a otras partes del cuerpo y estas, por esos cambios, despliegan químicos que le dan señales al cerebro de que active otras partes del cuerpo para producir otros químicos, pero no necesariamente es
así como que todo sucede en el cerebro. O sea, sí es el que el que maneja los switches, llamémoslo de alguna manera, Así pero es. no es realmente donde se produce todo. Donde se produce todo es en varias glándulas que tenemos en el cuerpo, en varias partes. O sea, Pues ya lo dijiste, ahí están los sería muy switch. complicado, pero te digo, no es como antes se pensaba. Por eso muchos decían, bueno, si lo fumas, pues no, en realidad no tiene ningún efecto. Si lo tomas, tampoco debería de tener un gran efecto. Si o sea, por ejemplo, donde podría haber un efecto grandísimo, por ejemplo, sería en el colon. Pero los pulmones, en el estómago, o luego decían, ¿no? En esta parte que está aquí, en el hueco donde ahorita están haciendo el RCP para lo del COVID, decían que también ahí había conductos que iban directamente al cerebro. Nada. O sea, está tan protegido el cerebro. O sea, es la parte más importante del cuerpo. Exacto. Que Yo una lo veo sustancia con el no dolor. llega allí. O sea, no. Yo lo veo con el dolor. Tienes el dolor en el pie, tienes el dolor en el estómago, tienes el dolor en el hombro y te mandan una pastilla para el dolor. ¿Y qué hace el cerebro? Pues bloquear ese canal nervioso que te está produciendo dolor. No todos Ahora hacen la eso. pregunta es, Nada más no es no, el diclofenaco. ándale, por ejemplo, ese, que es O antiinflamatorio, el ketorolaco también tiene una función similar. que dices, o ¿cómo se llama este que parece que es la panacea, ay, el que sustituyó al Mejoral y a la aspirina, ¿Paracetamol? El paracetamol. paracetamol, es una droga Yo maravillosísima pensé y que ibas a decir baratísima. ibuprofeno, porque es mucho más eficiente que el Barata. paracetamol, pero hace daño al hígado. No, Sí, el también leí eso. paracetamol es magnífico desde mi punto de vista, porque sí quita el dolor. Y cuando tú tienes una bronca orgánica, corporal, a ti te dicen, tómate un trago de whisky, se te quita. Te lo tomas, si no se te quita, dices, el whisky no sirve. No, que tómate un tecito y tampoco te quita el dolor. A ti lo que te está llamando, te está ajustando el cuerpo, diciendo esto, no te quita nada. Que los chochitos no te quitan el dolor, tú lo que estás sufriendo es dolor, quieres ya no tenerlo. Te tomas un paracetamol y ¡pum! Pues a mí ni con eso me Este quita. sí funciona. Tú lo experimentas. Aquí es un criterio de verdad, que, o sea, si tu cuerpo, o sea, tus sentidos, registran una información, tómalo en cuenta. Oye, Oye, ponte a rezar y los rezos no te van a quitar el dolor. No, pues no, olvídate de los rezos. Lo que necesitas es química. oye, hablando un poco sobre esto de la condición del fentanilo y de las cuestiones psicológicas, hasta sociales, a mí me parece que gran parte de precisamente esta dependencia a los fármacos se genera a partir de la producción de cortisol que tiene el ser humano. Porque, o sea, pero es una producción desmedida de cortisol también por el ambiente generado, pero no en todos los lugares del mundo sucede así, ¿no? Fíjense que estaba viendo hace poco, el día de ayer estaba viendo un canal de YouTube, no me acuerdo cuál es el chavo, pero de un colombiano que va a Finlandia, y Finlandia es catalogado el país más feliz del mundo, ¿no? Supuestamente. Y decía que se hacía la pregunta, ¿qué se debe? Eso no quiere decir que las personas de Finlandia no sufran de depresión, incluso hay una tasa muy elevada de depresión dentro de las personas, ¿no? Pero tiene mucho que ver con que
esas personas que sufren depresión logran salir de la depresión, a lo mejor sin necesidad de recurrir pues, Fármacos. a fármacos, ¿no? Sino más bien dicho con ayuda psicológica y tal vez con un seguimiento que tiene que ver con la prevención de la salud. Y tiene muchos datos interesantes que me llamaron mucho la atención, que el primero era que tenía una economía estable, que no era muy productivo, es decir, que no era rico Finlandia. Es una mentira que sea rico, o sea, que es un país que produzca mucho, ¿no? Pero, entonces, ¿a qué se debe el hecho de que muchas veces en otras partes del mundo, como la mayor parte de Occidente, se considera la economía como la base primordial, ¿no? De que ciertas personas se sientan pues mejores afines cuando hay una economía más potente. El caso de Estados Unidos es que su economía es potente, pero vemos cómo las adicciones pues, están matando prácticamente a su población, en gran medida a los jóvenes, y es porque generan una cierta incertidumbre, ¿no? Hay una incertidumbre de qué es lo que te va a pasar el día de mañana. En Finlandia no es así. Desde el ámbito educativo, que es equitativo para todas las clases sociales, es decir, las clases sociales ahí no están divididas tan marcadas como en el caso de América, ¿no? Ni en Europa, o en la mayor parte de Europa. En Finlandia lo que hacen es precisamente tratar de equilibrar no como las clases sociales, sino los estratos sociales, ¿no? Existe pobreza, sí, pero no existe pobreza absoluta. ¿Qué quiere decir la pobreza absoluta? Que es como en el caso de Latinoamérica, en el caso de México, que existe personas que no tienen ni siquiera garantizado el acceso al alimento, ¿no? Esa pobreza absoluta, esa incertidumbre, es lo que provoca desde el punto de vista de este chavo youtuber, que los finlandeses ciertan más confianza tanto en las instituciones como incluso en el transporte público. Ponía un ejemplo muy burdo, pero decía, el transporte público, sabes que vas a llegar y no te va a causar estrés, que si tú estás 9:30 en la parada, ese transporte va a llegar 9:30 y tú vas a entrar a las 10, él se va a tardar 30 minutos en llegar a tu destino. Entonces, esa movilidad, ese acceso a la educación, ¿sí? Ese acceso a los servicios básicos de vivienda, porque incluso hay personas que se eliminó la situación de calle en Finlandia. Y lo que me parece a mí interesante es que, por ejemplo, en países como Latinoamérica, eh, por poner un ejemplo, El Salvador, Argentina, e incluso los Estados Unidos, existe todavía esta política de la incertidumbre, ¿no? Es decir, al generar más incertidumbre, más miedo, es como se controla mejor a la población, pero también se nacen estos problemas sociales que los mantienen, pues, de cierta manera más presionados y más, ¿cómo se dice? Amaestrados, adoctrinados. Es decir, tratan de hacer bajo estos discursos políticos precisamente el, la parte de la cohesión social, ¿no? A partir del miedo, lo que muchas veces hemos hablado aquí. Pero en Finlandia no sucede ese tipo de acciones, es decir, que la política lo que hace es garantizar el mínimo necesario de servicios, o sea, garantizarlos de manera equitativa y generar ¿cómo se dice? Descartar esa incertidumbre, es decir, que la confianza en el gobierno y en las instituciones es primordial para que las personas sean felices. Entonces, dice, no importa, ¿tiene recursos naturales? Sí, la naturaleza es importante. Si tiene economía, sí es importante, pero no es fundamental. Tiene, ¿cómo se dice? Cultura, sí, sí, sí es importante, pero no es fundamental. Entonces, pasa por un proceso, el análisis que hizo yo, también lo que después, que pasa por un proceso de confianza, es decir, ese cortisol que se genera a través de la incertidumbre, del miedo, del estrés, que nosotros mismos nos generamos todos los días, incluso cuando vamos al trabajo, asistimos a nuestras labores, es lo que nos genera esa inquietud, depresión, ansiedad, de salir a la calle y no saber qué te va a pasar, ¿no? En el caso de México, la violencia presuntamente existe en todos lados y que sí existen, ¿no? Es algo, pero que presuntamente es el foco más débil o más bien dicho, el punto más débil de México, el narco,
estado dichoso, tal vez el hecho de que no sepas si, por ejemplo, en el caso de las mujeres sales a un lugar libremente y no vas a ser acosada, etc., ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que generan precisamente los niveles de cortisol que manejamos en Latinoamérica y en el norte, ¿no? Pero es precisamente yo creo que por todo pasa, ya lo habíamos dicho, y Toño también lo ha dicho muchas veces, por lo político, ¿no? Sí, lo político es fundamental en este tipo de cuestiones de armonía, ¿no? De la sociedad, pero también de armonía de las emociones, es decir, el ambiente, lo que nosotros reflejamos en el ambiente o lo que nuestros organismos perciben es toda esa información de la cual se llenan las neuronas, ¿sí? Y las sinapsis que hacen para poder sacar de esa información también cómo interactuar con la misma realidad, me parece que es lo que da como resultado precisamente el individuo, ¿sí? En este caso el civil, que interactúa con su sociedad, ¿no? Entonces podemos ver un civil pues que no confía en sus instituciones, podemos ver un civil que no paga impuestos, podemos ver un civil, etc., ¿no? Con muchas manías, pero al generar esta confianza, yo creo que eso se ha ido poco a poco, ¿cómo se dice?, equilibrando en México, ¿no? Porque en la actualidad los márgenes que muestra, por ejemplo, la presidencia de la República en cuanto a simpatía son que rebasan el 80%, ¿no? de simpatizantes, da como resultado también que se vaya equilibrando un poco la confianza entre los gobernados y los gobernantes, ¿no? Entonces, esa brecha, me parece que ese dato interesante de Finlandia lo traigo a colación, ¿no? Como para poder entender un poco también esto del consumo de drogas desmedido, ¿no? Es decir, cuando una persona está en un ambiente o en un ambiente hostil, se alimenta de discursos hostiles, genera incertidumbre y esa incertidumbre produce pues, en el organismo pues, el famosísimo cortisol que te va llenando poco a poco el organismo y te vas enfermando. No solamente necesitas analgésicos, sino ya necesitas algo más fuerte, ¿no? Y es el caso del fentanilo, la distribución del fentanilo. De hecho, en Estados Unidos hay una tasa grandísima, ¿no? de mortalidad en los jóvenes precisamente por este uso de estupefacientes, porque efectivamente la incertidumbre se genera a partir de los 18 años que salen de casa y también es una cultura sumamente competitiva, ¿sí? Que te pone a competir aunque muchas veces no seas apto para ello, pero te avientan al ruedo y no tienes un ambiente familiar pues de apoyo, ¿no? A lo mejor económicamente sí, pero el apoyo emocional, el ambiente competitivo se ve por lo menos en las clases medias de Estados Unidos y aquellos que tienen acceso a la educación universitaria, que también tiene mucho que ver el hecho de que en Estados Unidos hay políticas de las universidades públicas que no es en el caso, como por ejemplo de México, que las universidades públicas son creo que son o sea, son de las mejores universidades que existen en México, si no es que son las mejores, la UNAM, y la educación privada pues no está a lo mejor, aunque maneja esos niveles, ¿no? de calidad, pero no tiene el acceso la mayoría de la gente, no hay una capacidad de poder adquirir ese servicio. En Estados Unidos incluso hay fideicomisos, ¿no? Para que puedan estudiar los jóvenes. Se paga mucho dinero por la educación. Aquellos que van a universidades públicas, claro que tienen un rango de menor, o cuando salen a lo laboral, muchas veces no consiguen el empleo porque o no se emplean en puestos deseados, porque precisamente estudian en escuelas públicas, lo cual también es como parte de un ecosistema pues, hostil, ¿no? Es decir, que provoca precisamente esta hostilidad con la finalidad de mantener cocinada a la sociedad. Entonces, a mí me parece interesante ahorita que estamos hablando de la psicología, ese punto, ¿no? Es decir,
cómo el ambiente también influye, ¿no? A nosotros, a todos los seres humanos, precisamente para desarrollarnos psicológicamente, o más bien dicho, cognitivamente, en nuestro ambiente, ¿no? Es decir, cómo interactuamos con él es la persona que vamos, o más bien dicho, yo digo, la persona o el civil que vas ¿cómo se dice?, a producir, ¿no? No sé qué piensen ustedes. A ver, el psicólogo. A ver, acá tengo unos asegúnes. Primero yo me preguntaría qué es ser feliz. No tanto la felicidad, pero sí es qué es ser feliz. ¿Quién puso los parámetros para decir que, en este caso, por ejemplo, Finlandia, pues se haya ganado ¿cómo le podemos llamar? Esta mención de que es, o fue, porque ya tiene algunos años eso, uno, si no es que el país más feliz de todo el mundo. Yo cuando he visto videos de los finlandeses, yo no los veo felices. Entonces, el que ser feliz es De hecho, muy hay subjetivo. O sea, aunque ahorita mencionas felicidad cosas concretas, relativa, ¿no? pero están más como sesgadas hacia el tipo de sistema económico en el que estamos. Y es como que un modo para justificar que si se tiene ello, entonces por consecuencia se es feliz. Sin embargo, eh, para un finlandés, por ejemplo, un ruso, eh, un polaco, inclusive de Asia, podríamos hablar de un japonés, de un coreano, eh, de Europa quizás los que están un poco más hacia el norte, que pertenecían incluso a la ex Unión Soviética, cuando ven a otros que están más hacia el sur, llámese África, misma Asia, exceptúan un poquito Medio Oriente, pero aún así podrían o han hecho el comentario de que se ven felices a pesar de que no se tiene, digamos, esos parámetros que ahorita acabas de mencionar, porque también tiene que ver mucho con la cuestión cultural, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, muchos que llegan, inclusive de mismo Latinoamérica, es pues están aquí, son muy felices, se ponen a cantar en la calle, hacen fiesta por todo, se reúnen con familiares o con amigos, o inclusive si se ponen de acuerdo hasta del trabajo se salen temprano o no llegan, ¿no? O sea, hay una como percepción distinta a todo esto como que objetivo, ¿no? De que sí hay una mejor calidad en cuestión institucional, en cuestión política, en cuestión económica. Entonces también tiene que ver mucho la cultura. Entonces, cuando veo, o escuché, mejor dicho, en este caso, eh, ese elogio hacia Finlandia, y de ahí normalmente se han pasado la bolita entre algunos europeos, inclusive alguna vez por ahí mencionaron Australia, ¿no? Yo me quedé así de, bueno, cuando vi los parámetros son totalmente recomendaciones, por ejemplo, del Banco Mundial, recomendaciones de instituciones que normalmente están todo el tiempo defendiendo esta parte del sistema económico en el que pues la meritocracia, ¿qué le podríamos llamar? Eh, Esta parte de si viertes más aunque te endeudes, porque hay otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionabas, ¿no? De Estados Unidos, es una gran apariencia, ¿no? Por ejemplo, los que estudian, hay muchos que tardan décadas en terminar de pagar la universidad.
Digo, aquí en México no toda la escuela es pública, también hay privadas, pero no terminas endeudado con tu universidad para por lo menos 5, 10, 15, 20, 25 años, ¿no? Entonces, también ahí hay sus asegúnes. Pero en lo que sí, y con ello quiero concluir, eh, dentro de estos parámetros, lo que sí queda de manifiesto es de que tiene que haber un apoyo de todos hacia todos, es decir, es algo colectivo, no es individual. Sin embargo, los países que tienen eh, una plusvalía, llamémoslo así, a nivel mundial, siempre defienden esta parte como individualista, cuando en realidad está demostrado que no por ahí no va, ¿no? Porque económicamente puede ser un gran referente, pero ya estamos viendo las consecuencias, ¿no? Ahorita es Estados Unidos, lo vimos hace muchos años en Brasil, en Chile, en Uruguay, ahorita ya se está tranquilizando, ahorita lo estamos viendo en Argentina. En Europa están a punto de caer en crisis por ahorita lo que está pasando en Ucrania. O sea, está demostrado que ese sistema económico, a pesar de que lo quieran defender por todos lados, pues al crear personas individualistas, pues hace que omitamos esta parte que sí es lo que, por lo menos en eso estoy de acuerdo con en cuestión de Finlandia, lo colectivo es lo que permite en este caso, si no la felicidad, sí la certidumbre y tranquilidad de que las cosas van a ir por lo menos bien, de acuerdo a lo que ellos piensen que es bien, y para muchos esa certidumbre pues es felicidad. Para un mexicano no creo que sea eso felicidad, a pesar del estrés en el que viva constantemente, ¿no? En el que, porque por ejemplo el cortisol, que es secretado directamente desde la parte norte de los riñones, en la parte suprarrenal, a veces no tiene nada que ver con el estrés. Son otros factores muy, muy diferentes, aunque muchos lo relacionen con el estrés, pero no va del todo por ahí. Ni tampoco es una cuestión 100% emocional, sino que mucho parte de la percepción que se tenga en cuestión eh, cultural de lo que sucede afuera hacia sus adentros, de cómo es que se interpreta toda esta información, y ello eh, provoca, sobre todo en personas que eh, por alguna cuestión eh, de trauma, si podemos llamarlo así, comienza a distorsionar esa realidad, y entonces todo comienza a ser de inicio angustia, después comienza a convertirse en miedo, llega a la ansiedad, y de ahí a lo máximo que son cuestiones de pánico, y entonces en ese trance pues comienza a producirse el cortisol. El estrés está en la puntita del iceberg, ¿no? Hay cosas mucho más complejas que, que sí ahondan en la parte del cortisol, pero que pareciera que es la contraparte de la felicidad. Hay muchas cosas que provocan felicidad y también provocan la secreción de esta parte suprarrenal del riñón, en esta glándula que se encuentra ahí, para que haya más de este químico, y entonces pues se piense o se asocie que por estar estresado es porque no está feliz. No necesariamente. Hay muchos que, por ejemplo, quien se lanza de paracaídas generan una gran cantidad de cortisol, pero son felices. Entonces, ahí también eh, como que ser muy absolutistas en cuestión química, tampoco estoy tan de acuerdo. Con eso cierro mi comentario. Pues yo parto de cosas muy elementales y básicas. Tenemos un cuerpo, ¿no? Y todo lo que pueda decir soy yo tiene esas limitaciones. Si pierdo la vista, seré un cuerpo sin ojos,
y un cuerpo incapaz de ver. Si me cortan las manos, pues seré un cuerpo manco y no podré tener las experiencias de las sensaciones que produce mis manos, mis dedos, al tocar objetos. Y así podemos ir. O sea, los límites, uno de los límites que tenemos es nuestro cuerpo. Pero este cuerpo está en relación a otros cuerpos. ¿Cómo establecemos la comunicación entre dos cuerpos? Pues hay muchas maneras, la biológica, ¿no? Por ejemplo, que por cierto, estamos a un par de horas para celebrar ese tipo de relación de cercanía corporal que llamamos amor y amistad. Pero hay un elemento sin el cual ninguna individualidad tendría sentido y es algo colectivo, que es el lenguaje. O sea, a través del lenguaje adquirimos individualidad, pero en el contexto de una colectividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el enfoque individualista, pues ya, digamos, en términos en ciencias sociales por lo menos, hace un buen rato que se abandonó porque no daba razón de las cosas. Y Coyo ha mencionado 2 o 3 veces el enfoque sistémico. Para comprender los fenómenos, no los analizan en ningún campo de la ciencia a partir de individuos, sino de relaciones entre individuos. Incluso las ciencias naturales no estudian fenómenos aislados, sino procesos en los que se dan determinados fenómenos. Y el método científico te dice, bueno, no vas a entender todo porque no puedes entender todo al mismo tiempo. Entonces, fija qué proceso quieres estudiar. Si quieres estudiar el ser, pero eso déjaselos a los filósofos. Si tú quieres estudiar relaciones químicas, bueno, tendrás que establecer tus cotas de tal manera que solamente vas a poder entender eso. Si quieres las relaciones físicas, las relaciones químicas, las relaciones eléctricas, las relaciones biológicas, por eso es que a lo largo de nuestra experiencia humana hemos aprendido, con todas las insuficiencias que se quiera, porque no todo está dicho y todo puede perfeccionarse, pero así nosotros nos hemos construido desde siempre, como individuos y como colectividad, como sociedad. Entonces, define hasta dónde quieres, hasta dónde puedes comprender las cosas y quédate en eso. Que ya alcanzaste esta comprensión y quieres extenderlo más, perfecto. Y termino diciendo, hay 2 cosas que fascinan, producen mucho placer, pero también mucho estrés. Y son cosas básicas: el estudio y la investigación. Y estudio e investigación que no solamente lo hacen los humanistas o los científicos, sino sobre todo los artistas. Yo conozco muchos artistas que andan felices por la vida, pero bien estresados todo el tiempo, porque lo que quieren es, a partir de lo que ellos intuyen como un acto de creación, pues quieren ser creativos. Y se dan cuenta de sus limitaciones para ser creativos, pero no pierden el entusiasmo por intentarlo de nuevo. Hay un escritor, bueno, ya se murió, el Carl Dick, el que escribió
el libro que sirvió para la película de Blade Runner, que ya que estaba la película, lo invitaron para que la viera. Y entonces se emocionó tanto porque ¿cómo es posible que hayan puesto en imágenes cinematográficas lo que yo puse en imágenes literarias? Y entonces le dijeron, bueno, por el éxito de su película, usted se ha hecho acreedor, le dijeron una suma millonaria, ¿no? En dólares. Usted ya dueño de tantos millones de dólares por el éxito de su novela transformada en película. Y recuerdo que dijo, ¿y yo para qué quiero tanto dinero? Con que tenga yo mis audífonos, mi aparato de sonido, oír música, tener que comer, ¿para qué quiero? Y era un tipo drogadicto, pero usaba las drogas para estimular su capacidad creativa. Pero no solamente las drogas, sino usaba un sistema de juegos, por ejemplo, naipes, dados y ajedrez, un montón de cosas. Y jugaba con todas al mismo tiempo para poder describir las acciones de sus novelas. Como no se me ocurre nada, entonces todo lo dejo al azar. Echo los dados y le encuentro un significado, y luego unas cartas las barajeo y les encuentro otro sentido, y así voy armando mi discurso. Y sí se metía sus chochos, ¿no? Fumaba marihuana. Entonces, su objetivo era no dejar de producir novelas de ciencia ficción. Y obtenía el placer de eso. Y no del dinero que otros, obviamente, si él no lo quiso, otros se lo quedaron. Y cuando uno lee su biografía, en una alucinación que tuvo con el pendiente de una mujer que llevaba en el cuello, que le produjo un resplandor, dice, ese resplandor me abrió los ojos para hacer lo de la novela que después sirvió para Blade Runner. Y tú dices, ay, ¿cómo está eso? Es una cuestión subjetiva. Bueno, ese es un ejemplo de cómo alguien puede ser feliz y estar fuera de los parámetros que muchos dicen es lo que produce felicidad. Yo digo que algo que produce felicidad es el estudiar y el investigar, porque el placer de descubrir nuevas preguntas, a veces no responder las preguntas que tienes, sino de descubrir nuevas preguntas que no te habías formulado, te produce eso. Ay, aunque sea el hilo negro, redescubres el hilo negro, bueno, te produce el placer. Otro ejemplo, te podría decir, bueno, si el placer tiene que ver con la ausencia de dolor, yo digo, a lo mejor estoy equivocado, que quien tiene dolor, mientras siente el dolor, no es feliz. Yo puedo estar equivocado. Hablan de los masoquistas, ¿no? No sé hasta dónde sea significativa la palabra masoquista, de que obtiene placer mediante el sufrimiento. Pero lo que sí yo me he podido percatar, por lo menos en 2 personas, le llaman umbral del dolor. 2 personas que frente a los mismos estímulos de otros sienten menos dolor que los otros. O sea, por un pinchazo no se ponen a
pegar de gritos y lloran incluso, o sea, están sintiendo el dolor. Dos casos en el que el mismo estímulo, sí, sentían dolor, pero dice, es tan alto su umbral, esta fue la explicación médica que me dieron, es que pueden controlar la expresión del dolor hasta casi controlar el dolor mismo. Entonces, como yo no tengo esa capacidad, no sé si exista niveles en el umbral del dolor, que en algunos sea mayor que en otros. Concluyo. Ya que estamos hablando de felicidad y drogas, pues la felicidad es algo subjetivo. Sí, dos personas pueden ser felices o no serlo. ¿Puede ser algo colectivo? Sí. Yo he visto grupos de personas que son felices. Por ejemplo, cuando su equipo mete un gol y cómo saltan y se abrazan y todo. Es un fenómeno colectivo, pero formado por todos los individuos que están manifestando la misma emoción por un estímulo. Pero no se puede pensar en una felicidad colectiva sin los individuos que la hacen posible. Entonces, tiene que ver con el nivel de ingresos, pues hasta cierto punto sí, porque el que se está muriendo de hambre siente dolor. El hambre es algo doloroso. Entonces no puede ser feliz alguien que se está muriendo de hambre, o se está muriendo de sed, o se está muriendo de cualquier otro dolor. Entonces, una manera para poder engañar al cuerpo individual, ¿sí?, es a través de lo que hace posible que tu cuerpo se sienta bien al eliminar el dolor. O sea, no quiero que me duela, pues me tomo una droga, les dije un paracetamol. Me decía un médico, es que eso es para dolores muy leves, pero un dolor de cáncer es terrible. Para eso son los, pues el opio, la morfina, hoy el fentanilo. Para esos dolores terribles, ¿cuál es el problema? Cualquiera que uses, incluso un paracetamol, te hace adicto. Entonces, ¿hasta dónde consumes? Pues ya es una cuestión que decide cada quien. ¿Por qué algunos tienen una mayor capacidad para tomar buenas decisiones y otros no? Esa es una cosa que a mí me maravilla. ¿Cómo algunos? Hay una palabra que viene desde, es muy antigua, ¿no? Sabiduría. Hay que saber hasta dónde no renunciar a los placeres de la vida, pero hay un límite en que ya después te va a empezar a perjudicar. Bueno, pues juega con ese límite para arriba y para abajo, pero no demasiado, ni te abstengas ni que abuses. Pero ¿cómo alguien lo aprende? Pues con su experiencia, ¿no? Y así lo vemos con todos los estimulantes, el café, el alcohol, el tabaco, el sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, yo creo que esto de querer definir una colectividad como feliz, sin dar cuenta de la felicidad de los miembros de ese colectivo, y vamos a ver que esos miembros, esos individuos de ese colectivo, son harto distintos, que logran, bajo ciertos estímulos, ser felices colectivamente, sí, pero no es permanente.
Por eso es que las experiencias de felicidad no hay que desaprovecharlas, porque son efímeras. Es un sinsentido pensar en una felicidad permanente. Si así fuera, nada más por el simple razonamiento, nadie sería feliz. ¿Cuál sería la diferencia entre estar en ese estado a otro estado indeseable? No, porque tienes la experiencia de estados indeseables, es porque te das cuenta que tienes que aprovechar esos que te producen lo que llamamos felicidad. Amén. Gonzalo. Claro, ¿no? Mire, yo creo que muy aristotélico, Toño, el concepto de felicidad. Sumamente sobre el conocimiento, pero efectivamente, ¿no? Creo que estos estudios que hicieron, estos indicadores, cuando hablan de felicidad, a lo mejor se refieren a ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, calidad de vida, satisfacción, satisfacción, ¿no? A lo mejor, pero no satisfacción que tenga que ver con momentos lúdicos. Yo creo que están más encaminados a un parámetro determinado, ¿no? Medible. Sí, porque si nos ponemos a la felicidad, no sé si se pueda medir en realidad, ¿no? ¿Qué tan feliz eres? O sea, si solamente pasa por momentos, o sea, la felicidad puede ser absoluta, ¿no? Incluso en situaciones que al parecer ni siquiera te estés dando, o sea, que no las des a reflejar, ¿no? Tú eres feliz sin necesidad de que se vea tanto tu felicidad, ¿no? Entonces, me parece que a lo que yo me refería también con este estudio puede ser que tenga que ver más con un ambiente, ¿no? La felicidad en lo cultural, no tanto radica en lo económico, que sí es importante, claro que sí. No solamente, también no radica tampoco en una sola esfera, ¿no? de la actividad humana. No radica tampoco solamente, a lo mejor incluso ni siquiera en una sola cuestión individual, ¿no? De percepción individual, sino más bien dicho, tal vez es algo que tiene que ver más con lo colectivo desde mi punto de vista, ¿no? De con quién estás, en qué momento estás, hacia dónde va dirigido, ¿no? Y a lo que me refería también precisamente a lo mejor con lo quise poner como un ejemplo, ¿no? Es que muchas veces las personas cuando están en un ambiente inestable o poco armónico, los resultados pueden ser muy, muy diferentes dependiendo de cada sujeto, ¿no? de cada organismo, ¿no? Como bien lo dijo Koyomani, ¿no? Muchas veces el cortisol no se produce solamente por el ambiente, ¿no? Ni siquiera genera estrés. Muchas veces son cuestiones orgánicas ya de genética que el organismo mismo de alguna persona lo produce a grandes cantidades y es necesario también a veces para las personas. Es necesario, sí, para poder nivelar, ¿no? Las sustancias químicas del organismo, ¿no? Hay quienes, incluso, ¿no? Las sustancias químicas del organismo en algunos sujetos tienen, en algunos organismos son más, por ejemplo, tienen más dopamina, ¿no? Etc. O no procesan bien ciertos químicos, ¿no? Y ahora, sí, no tiene nada que ver a lo mejor muchas veces en eso, pero lo que sí me parece interesante a mí es que sí es interesante saber o por lo menos tener una noción de qué tanto influye el ambiente en nuestra generación de reacción, ¿no? Ante estas situaciones de incertidumbre. Porque si bien es cierto que el estudio, la cultura, los momentos, pero si tú no tienes la certeza de qué va a pasar mañana,
o no tienes la certeza de qué es lo que vas a hacer, pues vas a estar todo el momento perdido. Y muchas veces, aunque tú hayas vivido un momento pues, aparentemente feliz, puedes estar equivocado también, ¿no? La felicidad puede ser feliz incluso como equívocamente, ¿no? Es decir, no sé si han escuchado, no, pero pues si a él le gusta, él es feliz así como es, ¿no? A lo mejor en una condición en la que, por ejemplo, no es digna de un ser humano. Yo voy a poner un ejemplo, a lo mejor también ahorita muy burdo. Había una persona de ya muy avanzada edad que fumaba una cajetilla diaria de cigarro, ¿no? Y precisamente murió de ese problema. Entonces, pero él decía, pues a mí me quitan el cigarro, yo voy a morir, porque yo con el cigarro soy feliz, ¿no? E incluso también un drogadicto puede llegarse a confundir, ¿no? Sobre su felicidad. No, yo con mi, soy feliz, ¿no? O alcanzo la felicidad, el calzado, el máximo, el éxtasis de felicidad a través de la droga o con la droga. Entonces, puede ser que también sea no sé, un factor el hecho de que sí, en lo colectivo puedes encontrar aquellas cosas que ahora voy a meter otro concepto, si ya metí el de felicidad, que es ya complejo, ¿no? Que te acerquen a lo que mejor puede ser para ti, ¿no? Es decir, como ponía el ejemplo Toño, ¿no? De que muchos artistas, utilizan precisamente ciertos estupefacientes para hacer o exponenciar su talento que tiene, ¿no? O su capacidad artística. No se privan de ello, ¿no? Entonces, este uso desmedido puede ser a lo mejor algo que sea, a lo mejor ya también una determinación, pues genética, ¿no? Es decir, algo que ya esté en el organismo de ciertos individuos como predispuesto a que seas adicto, ¿no? Como es en el caso de las personas de TDAH. Y bueno, en todas, ¿no? Hay diferentes tipos de TDAH. Entonces, a mí me parece que en lo colectivo sí puedes a lo mejor también orientarte, ¿no? No solamente es en lo individual, o sea que a lo que yo iba con esta mención es que si el ser humano se desarrolla cognitivamente, depende mucho de del ambiente en donde esté, ¿no? Es decir, de cómo se vaya desarrollando, en qué condiciones se va desarrollando. Y por eso a lo mejor, no sé, una persona que nace en ciertos, por ejemplo, en ciertas condiciones climáticas es más feliz que en otras, ¿no? ¿Por qué? Porque depende mucho también de cómo las personas se comportan, pues también de la reacción hacia su ambiente, ¿no? Por ejemplo, se sabe que en las costas las personas son más alegres, ¿no? Porque viven de una manera más relajada, porque el calor pues los hace ser así, ¿no? Es decir, no te permite trabajar tanto, te impide a lo mejor hacer actividades que, por ejemplo, estamos muy acostumbrados las personas que estamos, pues no tanto en el Caribe, sino en el centro, por lo menos de México, y que a nosotros, por ejemplo, en condiciones climáticas del frío, hay personas que les gusta el frío, ¿no? Y que se sienten más cómodas, y también los condicionan, ¿no? A cierto grado de satisfacción ante el ambiente. En lo colectivo yo creo que es como encuentras precisamente esa capacidad, ¿no? de satisfacción. Hay algo que me llama la atención también de lo que dice Toño, y creo que con esto también voy a concluir, sobre el dolor, ¿no? Que la ausencia del dolor, ¿no? Y que también tiene que ver mucho con la salud y con la enfermedad, ¿no?
hay veces que hasta hay ciertas enfermedades, ¿no? Que tal parece que hacen que orgánicamente el individuo se sienta bien, ¿no? Como distorsionan el hecho de que a lo mejor no les duele nada, pero provocan que el organismo se sienta satisfecho con ciertas cosas, ¿no? Como puede ser la falta de oxígeno la falta de oxígeno en el cerebro, puede ser. Eh, entonces, es todas estas condicionantes, o dicho, si juntáramos todos los parámetros o los indicadores que nosotros nos pusiéramos, a mí me parece que nos llevan siempre a algo que tiene que ver más bien con la satisfacción de los seres humanos, del ser humano, en lo colectivo, ¿no? En la ausencia precisamente no solamente del dolor, sino más bien dicho, el momento en el cual disfruten o el goce haga que se te olvide el dolor, por ejemplo. Por lo menos apacigüe tu dolor. Y no tiene muchas veces que ver con el paracetamol ni tampoco con las drogas. Por ejemplo, o con los estupefacientes. Muchas veces estás platicando y se te pasa el tiempo, ¿no? Con una persona o incluso viviendo en un ambiente como el que ponía Toño, el ejemplo del fútbol, y se te pasa el tiempo y tú eres feliz, ¿no? Y si tomas un trago, pues bien, si no tomas, pues, a lo mejor como que lo multiplica, ¿no? Lo expande ese momento. Hay personas que no lo hacen y aún así viven parecen, ¿no? Que están embriagadas. Entonces, yo considero, sí, que la felicidad también se vive por momentos, no se puede decir que sea plena, pero yo me refiero más a lo colectivo, que una persona puede encontrar la felicidad no tanto en el interior, la individualidad, sino más bien dicho a nivel ambiente colectivo, de cómo se desarrolle, de cómo se vaya interactuando con los medios y los recursos que tiene, y que depende mucho también de ese otro individuo, ¿no? Que a lo mejor no es tan feliz como el individuo, supongamos el individuo B es menos feliz, por ponernos a decir unas cosas, un ejemplo, ¿no? Es menos feliz, pero en ese interactuar, en ese diálogo, en esa comunicación, que sí me parece fundamental el hecho de que puedas, el lenguaje influye mucho, sí. Sí influye, pero no es solo la condicionante. Me parece que en lo colectivo, no solo yo, individuo, sino otras personas, sí también es como vas encontrando la mejor forma de experimentar o de conocer o de llegar a la satisfacción que tú requieres, ¿no? ¿Cómo ves, Cuyo? Pues ahorita, con lo que acabas de mencionar, me hiciste pensar un poquito en esta película de Pixar, donde cada vez van aumentando más, no sé si llamarle emociones, porque comienza, digamos, la premisa, valga mi expresión de la película con ello, sino que ya comienzan a ser más complejos, y cuando comienzan a ser más complejos ya no son del todo emociones, sino ya comienza la construcción de sentimientos, ¿no? Que es algo que, como ahorita decía Toño, ¿no? En unas horas, no menos de una hora y algunos minutos, pues ya vamos a comenzar a ver esta oleada, ¿no? de estrés y de ansiedad y de otra cantidad de emociones y sentimientos, dependiendo la edad, dependiendo las expectativas, ¿no? Y esto de la expectativa es algo que normalmente nos produce mucho placer, ¿no? Me acuerdo de una frase por ahí,
creo que la ponía en sus letras Chava Flores, de no, ¿cómo era? Algo de no sueñes mexicano o algo así. Porque normalmente el estar en ese momento, ¿no?, hace que las cosas sean distintas, ¿no? Es como ahorita que mencionabas, ¿no?, el de que un buen chisme, ¿no?, una buena plática, a veces puede aliviar el dolor más que un medicamento inclusive. Sí, se ha visto, ¿no?, que cuando muchos van al médico, el trato del médico llega a ser mucho más eficiente que la toma del químico, ¿no? Y esto es, pues, parte, ¿no?, del efecto placebo, en el que eh, esta construcción de ideas distinta a la que se traía, es decir, que se cambie el foco de atención específicamente en el dolor hacia otra que puede que también sea algo doloroso, ¿no? Porque no sabes qué te está diciendo la otra persona o qué te está compartiendo, ¿no? O si están hablando de esa otra persona o de más personas. Pero el punto es de que el dolor no está enfocado en uno, sino que o se enfoca en otro o se difumina, ¿no? Porque a lo mejor puede que estén hablando sobre un tema muy similar al que uno tiene o al mismo dolor que uno tiene, pero cuando uno ve que el otro también lo siente, pues se crea como esta especie de lazo de empatía, y entonces comienza uno a percibir las cosas de manera muy distinta, ¿no? Entonces, este juego, ¿no?, en el que el lenguaje, como bien mencionabas, Toño, hace un rato, pues juega mucho, ¿no?, en cómo construimos las ideas que, aunque al principio de este podcast hablábamos mucho de que la psicología cada vez comienza, ¿no?, pues si no a cambiar o intentar encajar para que se diga que es una ciencia, también esta parte de lenguaje tiene mucho que ver, ¿no? Del mensaje, de muchas otras expresiones dinámicas, bueno, podríamos poner un montón aquí de conceptos que normalmente no nos damos cuenta que proyectamos, que hacemos, que decimos, que sentimos o hacemos sentir al otro a partir de actitudes inclusive, ¿no?, que a veces les ponemos muy poca atención, pero que son parte de cómo es que la otra persona puede decir si nos ven felices o no nos ven felices, aunque nos sintamos felices, ¿no? Hay algunos que aparentamos mucha seriedad y podemos estar felices por algo que nos sucedió hace 5 minutos, pero para la otra persona es de, pues no te veo feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque la expectativa de qué es la felicidad, de qué es verte, sentirte, actuar, pensar, decir las cosas con felicidad, pues a veces caen en eso, ¿no? En lo que se espera y no en lo que realmente está sucediendo. ¿Por qué? Porque mucho de lo que sucede y que genera felicidad en la otra persona es o muy subjetivo o tiene que ver mucho con las filias, ¿no? Digo, yéndonos un poquito hacia la parte psicoanalítica, ¿no? De cómo es que uno interactúa con lo otro, ¿no? De esto que puede causarnos placer y que, por ejemplo, el dolor, pues, es placentero y también puede hacernos estar en un lapsus de felicidad,
como también al revés, ¿no? Puede que nos ponga en un punto de estrés en el que eh, caigamos, ¿no? En desesperación y uno intente llevar a cabo conductas que puedan atentar incluso con la vida de uno o de otros, ¿no? Pero para otros el hacerle daño o a los otros o a uno mismo puede también provocarles felicidad. Entonces eh, es algo interesante, sobre todo ahorita en estos días, de cómo es que sabiendo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahorita me llega el concepto de enamoramiento por esto del 14 de febrero. Pues a pesar de que dicen muchos, ¿no? Es el día del amor y la amistad. Sí, pero dentro de la amistad también hay una especie de enamoramiento, ¿no? También hay una especie de, ¿cómo decirlo? De, sí, de esperar, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a hacer el otro? ¿Qué es lo que piensa el otro de mí? ¿No? Entonces comienza a haber una construcción interesante que eh, lleva a un punto de idealización en el que incluso si no se da este proceso, no tendría un porqué, ¿no? De las motivaciones que nacen a partir de esta fecha, que si hay consumismo, bueno, que si hay eh, promociones en los moteles, bueno, que si a lo mejor nada más se ponen a charlar o van de viaje con los amigos o con la familia o uno solo podría aventurarse a hacer cualquier actividad. Bueno, no pasaría nada porque dependiendo de lo que uno espere, pues ese es mucho de lo que si se cumple o no, pues puede que sea eso o no parte de ser feliz o sentirse feliz, ¿no? Incluso hay muchos que, ya viéndolo en retrospectiva, en estas épocas lo ven con felicidad, ¿no? Cuando dicen, mira, ahí va un guerrero caído, ¿no? Pero lo dice de manera distinta, ¿no? Se ríe cuando cuenta esas anécdotas porque muy probablemente se ve proyectado ahí, porque quizás o le pasó, o estuvo a punto de pasarle, o conoció a muchos que lo pasaron y él no. Y entonces eso también lo hace hacerse sentir feliz, ¿no? o, entonces es muy complicado, ¿no? Saber, ¿no? Si esto eh, puede darse o no por factores muy concretos, como bien decías Gonzalo, o sea, sería muy complicado medirlo de una manera distinta más que inclusive hasta lo económico es muy subjetivo, ¿no? Pero que se ha llevado incluso hasta a lo que es una especie de ciencia, sobre todo administrativa, en el que pues los parámetros se perciben como si eso fueran objetivos, ¿no? Cuando en realidad no lo son. Algo muy parecido igual como las matemáticas, ¿no? Pero bueno, el punto es que, y con ello quiero terminar, es interesante ver cómo es que eh, los sentidos, digamos sería la parte esencial, la parte básica, que traducen muchas de las cosas, y entre ellos el dolor y la felicidad, bueno, puede que se dé el mismo fenómeno, la misma situación, lo que mencionabas ahorita, Toño, ¿no? Lo de la tolerancia al dolor, ¿no? ¿Cómo era? Eh, Umbral. el umbral, ajá, exacto. Eh, pues puede ser distinto en cada persona y que quizás para unos hasta tenga la sensación, ¿no? Nada más ver que no vamos lejos, ¿no? Si uno ve videos donde hay golpes en lugares sensibles del cuerpo por experiencia o por que uno le han platicado que son partes muy dolorosas, ¿no? Y lo ves y uno hasta cierra los ojos y hace muecas, ¿no? Por lo que va a experimentar el otro. Pues también muchos de los dolores que tenemos también son porque queremos, ¿no? Es una decisión.
eh, mucho de los dolores, y por ahí tiene que ver un poco la cuestión de tanatología, pues pueden durar químicamente unos cuantos segundos, ¿no? Pero hay muchos que siguen, ¿no? Con ese dolor de manera constante, a pesar de que ya no exista químicamente ese dolor, ¿no? Ya es una especie como de resentimiento, ¿no? Hablarían los que hablan del buen morir o del buen vivir, y que esto se convierte en una especie de culpa, y la culpa es un gran dolor que normalmente no causa felicidad. Entonces, a lo mejor por ahí es que algunos podrían justificar esta parte, ¿no? Que va en cuestión química con el cortisol, de que cuando una persona se siente culpable por mucho tiempo, pues genera estrés, genera angustia, genera eh, miedos, genera fobias y muchas otras cosas más. Y quizás por ahí es que se justifique un poco, ¿no? La parte más negativa del dolor y por qué es la contraparte de la felicidad. Sin embargo, también esta parte de la culpa es aprendida normalmente por las religiones y específicamente en México por la cuestión católica, en la que a muchos les causa también un poco de placer la culpa, en sus inicios por lo menos, ¿no? Ya cuando se vuelve crónico, bueno, ahí estamos hablando de cosas inclusive muy complejas que llegan incluso a atentar con su propia vida, ¿no? O hacia las de los demás, ¿no? Entonces vemos que sí, hay una parte social, una parte individual, una parte química, una parte psicológica, y podríamos hablar de muchas cosas más, pues que construyen al ser humano, ¿no? Entonces, con ello quiero terminar, ¿no? Somos un todo de todos y todos, pues, de uno mismo, ¿no? Pues ya para terminar mi intervención, un chiste, un poco para ir preparando el terreno para el próximo día, que comienza dentro de hora y media más o menos. Ya las personas sabrán a qué me refiero. Dicen que el número 1 era muy feliz, porque siempre iba primero, hasta que descubrió el 21. Es un chiste, a ver si lo entendieron bien, si no, no pasa nada. Es que Bueno, se parece mucho al del 1 y el -1 también. ¿qué es eso? Pues ¿Cuál es? que algo muy parecido, ¿no? Que el uno estaba muy, muy feliz porque siempre era el primero en ser elegido, el primero en todo, hasta que le pusieron el signo de menos. Y fue, ya no. ¿Signo de qué? El signo de menos, porque siempre se burlaba del cero, pero porque decía que era un cero a la izquierda, pero cuando él estuvo a la izquierda, pues ya no le gustó tanto. No, pues yo como el -1 me burlaría. Si eres un 0 a la derecha, o sea. Sí, pero pues el chiste era el cero a la izquierda. Tu chiste, Gonzalo. Pues el chistecito, que luego por andar de amorosos salimos con nuestros chistecitos, dicen por ahí. Domingo 7. No, se El llama domingo así. 7, El exactamente. domingo 7. Exacto. ¿Qué más que decir? Pues el amor. Sí, o sea, para más o menos tener como una idea de qué es la felicidad, pues es semejante al amor, ¿no? También. No hay felicidad sin amor. Así es. Y que muchas veces el amor se sufre, ¿no? En el amor se sufre y es como se padece bastante. Yo creo que hay más partes de satisfacción en lo que haces, o sea, en el amar, es decir, en las acciones, ¿no? Que en solamente decir amor, ¿no? Como sustantivo. Entonces, yo creo que también la felicidad depende mucho de las acciones. ¿Eres feliz? Sé feliz. Actúa. Haz cosas que te hagan feliz, ¿no? Me recordaste así como a José Luis Perales, pero yo me quedaría más con José de el querer y amar no es igual, querer es gozar y amar es sufrir o algo así, ¿no?
Por mí quédate con los dos. Nah, que sácate. No, No tengo problema. El que más te haga feliz. no, pues Ándale. ninguno de los dos. El que sí hablaba mucho de Bueno, felicidad era Roberto Carlos, ¿no? hay una canción que la felicidad, ja, 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 ja. Sí, es cierto. No me acuerdo quién la cantaba, Sí, pero pero sí creo la que la conozco. Yuri, ¿no? No, fue antes, fue de los ¿Crees? 60s. Creo que era un tal Manolo Muñoz. No. Dice que cantaba la Pera Madura, Speedy González, pero esa de la felicidad, ja, 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 no, nunca. Ay, ¿quién la canta? Yo lo conozco, pero no sé quién la Sí, canta. yo también me acuerdo que A ver, existía. espérame, deja ver, ir a la Spotify a ver si nos dicen. Ah, sí, ahí hay que ver. A ver, ¿cuál es la respuesta de... Bueno, hay uno No que es era Víctor Iturbe Napoleón. el Pirulí. Ándale, Creo que sí Ah, era de él, sí, ¿no? sí, sí, el sí. pirulino. Yo pensé que era Napoleón. Nah. Bueno, también es del tiempo, ¿no? Podría haber una de Napoleón por ahí Ya me también. imagino a Napoleón ahí en la batalla de Waterloo, la felicidad y el caballo caminando muy Que majestuosamente. Napoleón tiene una canción muy motivadora, que creo que con eso se ganó el Oti, ¿no? Ahí cómo va, no creo que Esa es No, la de la bamba. Oye, ¿cómo va? ese De- es de Santana, tú. no, en Santana se robó la letra de una canción cubana. Bueno, yo acabo de publicar un artículo, aquellos que lo leyeron y los que no lo leyeron les recomiendo que escuchen música amorosa. Para los adolescentes va a ser el reggaetón. Sí, o sea, música popular, vulgar, yo incluso diría. Bueno, esto descubrí al leer ese libro, descubrí precisamente, porque lo dice el autor, y así le puse título a mi artículo, La historia secreta. La música amorosa en las canciones, la historia secreta. Porque, y el Gioia se llama, el autor se apellida, Ujú. es muy famoso porque tiene libros de historia del jazz, historia del blues, bueno, esta historia de las canciones amorosas, pero es también famoso porque tiene una de las colecciones más completas de la música folclórica norteamericana. Incluso creo que es mejor su colección que la del museo, no sé qué tal. También es famoso por tener un chorro de discos. Me suena como tipo Billboard o algo así. No, esto es muy reciente, el Billboard. No, este es de las canciones folclóricas norteamericanas desde el siglo XVI, XVII. Y según en el libro, se los recomiendo que lo lean, vienen referencias musicales de la antigüedad, ¿eh? Y una tesis que sostiene, porque además, pues ahí están las pruebas en las canciones, de que las canciones amorosas eran muy peligrosas porque provocaban que las masas se volvieran irrespetuosas ante la autoridad del soberano. Y quienes se volvieron o están reconocidas como las principales compositoras son mujeres, incluso de canciones no solamente eróticas, sino pornográficas. No, está interesante el libro. Por eso se llama La historia secreta de las canciones de amor. Sí, luego uno cantando así se da cuenta de lo que dice la letra y dice, ay Dios. Pues las de Cricri, Sí, ¿no? los tres cochinitos están en la cama, a ver. Ya está hablando de tríos. Y, luego, y muchos besitos le dio su mamá. Ahora está involucrada la mamá. Incesto. Pero, digo, si van a hablar de amor, pues tienen que escuchar a Los Temerarios. Pueden hacer dos cosas: hablar y hacer, Pues a cantar. ¿no?
Cantar, dices. Hacer. Por eso. No, yo no dije cantar. Nada más ve la Chimoltrufia, ella escuchaba música y hacía cosas, pero cantando. Digo Que yo. la pasen bien. Felices fiestas, San ¿Cuál es tu? Valentín. No más que es un día, tú. Oye, ¿por qué? ¿Cuántas parejas Oye, es fin de tienes tú? Es fin semana. de semana, exacto. Los ¿Qué me moteles van a dicen, tener buena ganancia ahorita. Sale. Sale. Nos vemos, Un Gonzalo. saludo. Saludos a todos por allá. Saludos a todos también. Roberto, igualmente. ¿Y la entrada qué? Ya se van. Hay entrada. Ahí está ya. Fácil. Mejor Sale. entrada no pudo haber. Sale. Exacto. Vamos. Cuídense, nos vemos. Dios. Bye bye.